Dios te bendiga, Dios te guarde. Profeta y maestro Héctor Alduey, estamos en República Dominicana. Quiero seguir este documental sobre la oración que funciona, los secretos de la oración. ¿Por qué? Porque la mayoría de ustedes están atrasados en las cosas que Dios quiere hacer contigo por falta de oración y por falta de conocimiento sobre la oración. Hay personas, muchos de ustedes, que hace tiempo deberían tener lo que su corazón anhela tener, pero por esta falta de conocimiento en la oración, hay cosas que no es que el Señor no te la va a dar, no es que Dios no te la ha querido dar, es que tu falta de conocimiento en el área está deteniendo lo que Dios quiere hacer. Gracias, Padre. Todo está creado. Todo está creado. Salomón dijo, no hay nada nuevo debajo del sol, ni nada que no haya sido ya creado. Tu casa, tu carro, tu esposo, tus hijos, todo está creado, pero está en un mundo que te toca a ti manifestarlo aquí en la tierra. Y la oración es la clave, el secreto que Dios dejó para que las cosas que ya Él creó para ti desde antes de la fundación del mundo sean manifestadas. Hermano, Dios es pasado, presente y futuro. No es que porque tú empezaste a orar hace un mes por tu casa, es que ahora es que Dios va a crear tu casa. Ya tu casa fue creada. Ya Dios sabía el día que tú ibas a nacer. Dios sabe el día que tú vas a morir. No hay nada nuevo debajo del sol, pero todo viene a través de los niveles de oración, de los niveles de acercarnos a Dios. Hay niveles, hay rangos. Gracias, Padre. Entonces, ¿qué sucede con la gente que no ora y que no sabe orar? Atrasa el propósito de Dios en su vida. Atrasa el propósito de Dios en su vida. Gracias, Espíritu Santo. La Biblia dice y habla de un pueblo que pereció, no porque le faltó ayuno, no porque le faltó silicio, no porque le faltó oración, no porque le faltó leer la Biblia. Dice que hubo un pueblo que pereció por falta de ¿qué? De conocimiento. Cuando no tienes conocimiento, no puedes ser efectivo en esa área. Por eso todo el empresario que hoy es exitoso, primeramente se preparó, fue a una universidad, estudió economía, porque tenía que adquirir conocimiento. ¿Para qué? Para poder manifestar un éxito en esa área a la que se iba a dedicar. Si tú te vas a dedicar a la fe, si tú vas a vivir por fe, si tú vas a vivir por la oración, si tú vas a vivir por Dios, debes tener conocimiento de ese Dios. Y uno de esos conocimientos se adquiere buscando a Dios, leyendo la Biblia. Hay gente que ora, pero no lee la Biblia. Tú no vas a tener conocimiento en la oración si no te dedicas a conocer a quien tú le estás orando. O sea, tú no puedes sentarte a pedirme algo y hablar conmigo si primeramente no pasas tiempo conmigo, no investigas sobre mí, sobre mi biografía, quién es Willy, dónde nació, cómo se llama su esposa, dónde estudió, cómo se llaman sus hijos, cómo Dios lo llamó, cuáles son los dones que tiene, cómo se llama su fundación, su ministerio. Tú no puedes tener acceso a mí si primeramente no obtienes una información de mí. Cuando no tienes información, escucha esto bien, cuando no tienes información sobre un Dios que tú quieres que te dé algo, no vas a tener resultado. No conoces a Dios y estás enfocado en Dios. No conoces a Dios, pero estás enfocado en que ese Dios te dé algo. No funciona así. Gracias, Padre. No funciona así. Debes leer la Biblia. Debes escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque el motivo de muchos de ustedes cuando se acercan a Dios es que Dios le dé algo.
es que buscan a Dios, a un Dios express, un Dios rápido. Dame esto, dame esto, dame esto, dame esto, necesito esto, quiero salir de deuda, quiero salir de mis problemas familiares, pero tú no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque tú no pasas tiempo en la lectura de ese Dios. Por eso hay gente que, aunque Dios ha querido bendecirlo financieramente, siempre cometen errores y le dan a demostrar a Dios que no están preparados para recibir la prosperidad de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no estudian finanzas, no conocen los secretos de la finanza. No conocen el secreto de la retención de finanzas. No conocen el secreto del ahorro. No conocen el secreto de la inversión. Dios no da nada para que tú lo desparrames. Dios no da nada para que tú lo malgastes. El propósito de Dios bendecir económicamente a una persona es para que esa persona que lo multiplique. Y no voy a entrar en detalle, no voy a entrar en ese tema de la finanza. Más adelante voy a hablar sobre eso. Por eso la Biblia dice que al que tenía se le dará más, y al que no tenía, aún lo poco que tiene se le será quitado. Aún lo poco que tiene le será quitado, y al que tenía se le dará más. Está hablando de dinero. Gracias, Espíritu de Dios. Dios no te puede dar más si tú no le has demostrado que lo poco que Él te dio, tú tienes la visión y la sabiduría para multiplicarlo. Por eso la Biblia dice en el libro de Isaías que Dios le da pan al que come y semilla al que siembra. Está hablando de dinero, está hablando de cosas materiales. Porque hay gente que son mediocremente hablando, que lo único que necesitan de Dios es que Dios le pague la casa, que Dios le dé comida. Todo el tiempo viven pidiéndole a Dios, dame esto, dame esto. Dios es un Dios que da caña para que aprendas a pescar. Es tremendo. Si lo único que tú quieres es que Dios te dé para comer, eso Dios te va a enviar para comer. Pero si lo único que tú quieres es, tú le pides al Señor, Señor, dame para yo multiplicar, dame una idea para yo desarrollarla, dame una idea de negocio. Ayúdame a poner un negocio, ayúdame a crecer, dame el conocimiento para poder desarrollar esto. Dios te va a enviar para que tú multipliques. Dios nunca le dará la suma de dinero a una persona que su única mentalidad es gastar, comprar el televisor nuevo, comprar el iPhone que salió, comprar juguete para los niños, comprar comida, pagar la renta. Él te va a enviar para eso. Cuando la persona tiene una visión de avanzar, de querer multiplicar lo que Dios le da, entonces Dios le va a enviar una suma más grande, porque lo que esa persona está demandando es para multiplicación, no solamente para comer. Y lo voy a dejar hasta ahí. Eso es otra área económica, espiritual que estoy preparando para hablar. Porque el cristiano está, el pueblo de Dios está tan en quiebra, está tan mal, pasando tanto financieramente. Pero estoy en la oración. Gracias, Espíritu de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. Pero Daniel tenía conocimiento. Daniel era un hombre entendido. La Biblia pone a Daniel como un hombre entendido, sabio, conocía a Dios. Usted se fija en las oraciones que Daniel hacía a Dios, y oraciones de sabiduría. No era que se ponía de rodillas como mucha gente y comenzaba a hablar ahí, hablar, y que hablando en lengua y por aquí, hablando en lengua por allí, vuelve y hablan, y hablan, y hablan. No conocen a Dios, no saben ni lo que están pidiendo, no saben ni lo que están orando, no, se ponen ahí, Dios lo escucha porque Dios es un Dios misericordioso, pero son gente que no tienen conocimiento de nada cuando se ponen de rodillas. Dice la palabra que Daniel era un hombre entendido en las visiones, entendido, sabio, prudente. Usted solamente fíjese en las oraciones que Daniel hizo por su pueblo, por muchas cosas. Fíjese en la sabiduría con la que Daniel se le acerca a Dios cuando va a orar. Era una gente que conocía. Era una gente leída. Si tú no lees a Dios, tú no conoces a Dios. La única manera de entender a Dios es leyéndolo. Dice que toda escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. La única manera de tú entender a Dios es leyéndolo. Entonces, el conocimiento es algo muy fundamental a la hora de ir delante de Dios. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día Daniel oraba. ¿Cuántas veces al día tú oras? Los leones, cuando Daniel es metido al foso de los leones,
Gracias, Padre. No tocaron nada los leones, nada le hicieron a Daniel. Daniel estaba en un nivel de oración demasiado sobrenatural. 3 veces al día oraba Daniel. Gracias, Espíritu de Dios. En el video anterior hablé de la importancia del horario en la oración. Daniel, a una hora exacta, estaba de rodillas ante Dios 3 veces al día. 3 veces al día. Daniel prácticamente oraba de 6 a 7 horas todos los días. De 24 horas, Daniel le dedicaba 6 o 7 a Dios. ¿Qué tiempo? ¿Cuántas horas de 24 horas le estás tú dedicando a Dios? ¿Cuántas horas de 24 horas le estás tú dedicando a Dios? Gracias, Padre. Hay que dedicarle tiempo a Dios. Cuando no le dedicamos tiempo a Dios, simplemente estaremos estorbando en el propósito de Dios. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, pero hay que involucrarnos y ser responsables a la hora de la oración. Para tener un horario de orar 3 veces al día como oraba Daniel, había que tener una disciplina tremenda. A Daniel, escuche esto. A Daniel no le importaba si en esos 3 horarios se presentara cualquier cosa, él iba a estar ahí. Dios podía contar con Daniel. Dios podía contar con Daniel 3 veces al día. ¿Cuántas veces al día puede Dios contar contigo? Así tú le estás pidiendo a Dios casa, que salve tu familia, que restaure tu hogar, que te sane, que sane tu hijo, que te prospere, que te ayude a pagar las deudas. ¿Cuántas horas le estás tú dedicando a Dios al día en oración? Te repito, la oración es la clave para que Dios haga sobrenaturales, cosas sobrenaturales en tu vida. Yo siempre digo, cuando la mano de Dios no se está moviendo a tu favor es porque no hay oración. Lo que acelera la mano de Dios es la oración. Sin oración no se puede. Hay que estar de rodillas todos los días delante del Señor. La oración no es negociable. La oración no es negociable para tú decir hoy me duele la cabeza, para decir hoy no tengo ánimos, para decir no tengo deseo de avanzar, para decir estoy en depresión. ¿Por qué? Porque los demonios van a ir por ti todos los días. Los demonios van a ir por tu finanza todos los días. El enemigo va a ir a zarandear tu matrimonio todos los días. Un descuido puede ser fatal. Un descuido puede ser mortal. La oración es la clave para todo. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Bendito sea Dios. Entonces busquemos a Dios todos los días. Busquemos a Dios todos los días. El horario debes ponerlo tú. Y decir, Señor, todos los días a esta hora estaré delante de tu presencia. Y poner un horario será fundamental porque el horario te va a crear un hábito. Después que tú domines el hábito del horario, hermano, mire. Después que tú dominas el hábito del horario, de orar, esto es poderoso lo que vas a comenzar a experimentar. Cuando aprendas a dominar el hábito de orar, del horario, esto es poderoso. Hay gente que no tiene un hábito de horario. Un día ora a las 4, un día ora a las 5, un día ora en el carro, un día ora en la casa, un día ora en la calle, un día ora en el baño. No tienen compromiso. Cuando la Biblia dice, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré.
La indisciplina en el hábito del horario para orar a Dios todos los días le da a entender a Dios que tú no estás preparada para manejar riquezas, ni para manejar bendiciones, ni para manejar una casa grande que Dios te dé, ni para manejar un vehículo. Hay gente que tú no puedes entrar en su vehículo. Hay gente que no pueden darle un ride a una gente en su casa, en la calle, o una bola como decimos dominicana. Decirle, hey, ¿pan de va, doña? Súbase, venga, súbase al carro que yo la voy a llevar. ¿Usted vive por aquí? Porque cuando se va a montar a la señora o a la persona que tú vas a ayudar, tiene que estar recogiendo cosas. Espérese, déjeme quitar esto de aquí. Espérate, déjeme mover eso para atrás. Espérese, déjeme quitar esto. Espérese, déjeme mover esto. Espérate, déjeme quitar esto. Déjeme esta chancleta, póngala para acá. Un desorden. No hay disciplina. Espíritu Santo, gracias. No hay disciplina. Gracias, Padre. Su casa lo mismo, un desorden. Si la limpian 3 veces al año es mucho. Si le dedican tiempo a su casa es mucho. ¿Por qué? No, porque esa casa es pequeña. No, porque esa casa es rentada. No, porque esa casa no me siento bien y por eso yo no la cuido. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. José primeramente edificó y cuidó la casa de Potifar, o sea que no era su casa. José era un esclavo en esa casa. ¿Y quién fue José después? Tenía acceso al palacio del rey. Tenía acceso al palacio del rey. Escucha esto bien. A Daniel se le entregó el palacio. Era el segundo hombre más importante de toda la tierra en aquel tiempo. El segundo hombre en el palacio real, el encargado de todo lo que tiene que ver con finanzas, en todo. Pero ¿qué Daniel? Daniel aún en la cárcel cuidaba. José en la cárcel cuidaba la cárcel, cuidaba al copero, ayudaba a la gente. En la casa de Potifar dice que todo lo que José le ponía a la mano prosperaba. Él cuidaba el jardín, cuidaba la piscina, cuidaba lo que entraba, lo que salía. José se preocupó por lo poquito y Dios lo puso en lo mucho. José estuvo pendiente de todo. Hay gente que su excusa perfecta es, no, esa casa no es mía. No me voy a volver loco por esa casa. No, este carro no me gusta. Yo cuando tengo una troca, una guagua BMW, un Lamborghini, a ese sí yo lo voy a cuidar. Porque este carro ya yo estoy desencantado, no me gusta mucho. Esa casa, no sé, no me gusta, por eso yo no la cuido mucho. Cuando Dios me dé mi casa grande, mentira, si no cuida lo pequeño, no va a cuidarlo mucho. Por eso es que Dios no te ha permitido avanzar. Y es lo mismo con la oración. Cuando creas hábitos de orar, le estás dando a entender a Dios de que eres alguien disciplinado. Y le estás demostrando que eres responsable para estar todos los días en comunión con Él, en orar responsable a Él, en escudriñar la Biblia. Y ese hábito le da a entender a Dios de que tú realmente estás preparado para dominar otras áreas. Es como alguien que limpia la empresa con una escoba. Su trabajo es limpiar la empresa. Pero el dueño de la empresa ve que esa persona todos los días está en su puesto barriendo la empresa. Todos los días está cuidando la empresa. Todos los días está pasándole un paño. Está pendiente a todo lo que está sucio. El dueño de la empresa va a observar y va a decir, wow, tal vez este no sea un gran economista. Tal vez este no sea un gran empresario. Pero mire el hábito, la disciplina y la responsabilidad que tiene. Déjame darle otro cargo en la empresa porque sé que aunque le dé otro cargo, lo único que le falta es un poquito más de conocimiento. Y eso él lo puede adquirir. Pero tiene la disciplina, tiene la responsabilidad. Que necesita a alguien para cuidar una posición grande.
Entonces, si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad es algo que Dios mira mucho. La fidelidad tiene que ver con disciplina y con hábito. Tú no me digas que tú eres fiel a Dios cuando tú no tienes el hábito de cuidar tu carro. No me digas que tú le serás fiel a Dios cuando tú no tienes el hábito de cuidar tu casa. No me digas que tú le serás fiel a Dios cuando tú no tienes el hábito de cuidar tu familia. O de cuidarte a ti mismo. Hay gente que sabe que tiene que cuidar su cuerpo y no lo hace. Hay gente que sabe que tiene que hacer ejercicio y no lo hace. Entonces tú me estás diciendo a mí y diciéndole a Dios que tú, que no te preocupas por ti mismo, por estar en salud, por no estar en sobrepeso, por vestirte bien, por lucir bien, no te preocupas por tu vestimenta, no te preocupas por tu casa, no te preocupas por tu carro, porque cuando tú tengas algo más grande ahí que te vas a preocupar. Tú me estás diciendo a mí, le estás diciendo a Dios que tú realmente, tú sí estás preparada para lo que tú quieres en grande que ellos hagan. Dios no te lo va a dar. Porque Dios bendice de acuerdo a tu capacidad. Hay gente que cree que todo es fe. Yo tengo fe que Dios me va a dar una casa grande. Yo tengo fe que Dios me va a dar un avión. Tienen una fe, mire, tienen una fe tan grande que ellos creen que si hasta el sol o la luna que ellos quieran, Dios se la puede dar. Una fe tan grande, pero no tienen capacidad. Ni tienen sabiduría, ni tienen hábitos, ni tienen disciplina. Tu fe a Dios le vale nada. La fe sin obra está muerta. Y obra, la palabra obra en griego significa movimiento, acción. Tú puedes tener la fe gigantesca, más gigantesca que ponga los montes a traspasarse de aquí, como dice la palabra. Si no tienes la capacidad de retener, la capacidad de manipular, la capacidad para tú manejar lo que Dios, lo que tu fe está anhelando, tu fe sirve de nada. Nada vas a obtener. Capacidad, esa capacidad se obtiene en una disciplina en oración todos los días. Todo empieza por la oración, acercándose a Dios. Si ahora tú no eres capaz de sacar 2 horas en oración de 24 horas que tiene al día, cuando Dios te dé una casa grande con piscina, con 10 habitaciones, con un pasillo gigante que haya que montarse en una bicicleta para llegar a la cocina, ¿qué tiempo va a tener tú para Dios? Si ahora tú no le puedes sacar, aunque sea 2 horas a Dios para pasar con el de 24 horas que tiene el día. Ahora cuando Dios te dé la troca, el Lamborghini, el convertible, el Ferrari, el barco, el avión. Si en lo poco me fuiste fiel. Si en lo poco. Esto es una palabra muy poderosa. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Oye, esto es algo profundo. Lo que pasa es que tú no estudias la Biblia, ni conoces a Dios. Por eso tú no entiendes a Dios. Y estás orando así como un desesperado, pero tú no sabes orar. Ni entiendes a Dios. Ni estudias a Dios. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí en la situación que tú estás viviendo era tan difícil, con poquito, con deuda, con el poquito sueldo. Si en eso poquito tú no le demuestras a Dios capacidad, madurez, sabiduría para mantenerte firme, para mantenerte como un visionario, una visionaria, para hacer movimientos estratégicos con eso poquito, entonces Dios no te puede poner en lo mucho. Si cada vez que te entran 2 o 3 pesos, tú lo que vas a comprar cosas que no necesitas al supermercado y hacer movimientos sin estudiar los movimientos que estás haciendo. Y no te sientas a sacar las cuentas y hacer esto aquí, voy a hacer esto aquí. En lo mucho Dios no te puede poner.
con tu carro abandonado, con tu casa que no la cuida, contigo misma que no te cuidas, contigo mismo que no te cuidas, no haces ejercicio, no comes saludable, no dedicas tiempo para leer un libro, para meditación, para ir a ver a la naturaleza. Si tú no te dedicas tiempo a ti, si no te cuidas tú misma, tu propio cuerpo, tu propia mente, tus propias emociones, tú le estás diciendo a Dios que realmente tú estás preparada para cosas grandes. Tú no estás lista. Esto viene por la oración. Y lo voy a dejar hasta aquí. Pero voy a seguir más adelante. Bendito sea el nombre de Dios. Esto sigue, esta serie será un poco larga. Hay mucho de donde cortar, mucha tela donde cortar. Pero debes comenzar a crear hábitos. Todos los hijos espirituales míos, todas las hijas espirituales que yo tengo, mi primera intención es crearle hábitos. Es crearle hábitos. No hay algo no hay algo que me desanime más y me desencante más de una persona. Que yo trate de implantarle hábitos que yo sé que son los que lo van a hacer superar espiritualmente y financieramente. Y que esa persona no tenga la capacidad de dominar esos hábitos que yo le pongo. El éxito en Dios se trata de crear hábitos. Sin importar lo que se presente, crear hábitos. Hábitos en la oración. Hábitos en el ahorro de dinero. Hábito en la retención del dinero. Hábito en el ayuno. Hábito en la lectura de la palabra. Hábito en tu cuidado personal. Hábito en el cuidado de las pequeñas cosas que tienes ahora. Hábitos. Yo no creo en ese evangelio de que ahora hay, que reúne un grupo de gente de que están en clase y el pastor viene y dice a todos, que comiencen a hablar en lengua ahí. Pero ¿y eso? ¿Dónde tuviste eso en la Biblia? Búscame algo. Cuando vino el día de Pentecostés, fue el Espíritu Santo que vino y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Eso pasó una sola vez ya. Pero fue el bautismo, la entrada del Espíritu Santo. Luego, ¿dónde tuviste que Pablo comenzó a decirle? Incluso Pablo reprende esa manera de hablar en lengua. Pablo dice claro, si entra una gente impía o pasa por la puerta de la iglesia y ve un grupo de gente hablando en lengua sin saber nada de lo que está pasando ahí, dice Pablo, ¿qué va a pasar? Y dice que el impío que no conoce va a tener ese grupo como locos. Ahora Pablo dice, el que habla en lengua, hable por turno y con un intérprete. O aunque hablen 2 o 3, siempre tiene que haber un intérprete que tenga el don de interpretar el don de interpretación de lengua, para que cuando se esté hablando en lengua, ese intérprete le esté dando a entender a los que no entienden qué se está hablando ahí o qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a las lenguas. Ahora, cuando no hay un intérprete y la gente comienza a hablar en lengua, no hay edificación. O sea, es como un grupo de locos que está ahí voceando. Por eso Pablo dice, yo hablo mucho más lenguas que ustedes. Usted me ha visto hablando en lengua. Aquí en público. O un grupo de gente. Entonces ahora hay una doctrina de que hay gente que están enseñando. Y es como un ciego guiando a otro ciego. Un grupo de gente ahí que no salen ni a buscar las almas a las calles, no salen a predicarle a nadie. Un grupo de gente en una habitación, en una iglesia. ¿Cuál es la clase de hoy? Pónganse tú a hablar lengua ahí. Hablen lengua, vamos, hablen lengua. Active su don, hablen lengua. Hablen en lengua, tú hagan guerra. No saben los problemas que se están buscando. Hagan guerra, vamos, hablen lengua todos ahí. Todos hablan en lengua, vamos.